Hola, mi nombre es Silvia Amada Tamés Ibargüe y soy estudiante de la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. En este video realizaré un pequeño análisis sobre los primeros 2 capítulos de la obra literaria Santa, escrita por el autor mexicano Federico Gamboa. Dicho análisis forma parte de la asignatura de Literatura Hispanoamericana impartida por el catedrático José Enrique Saucedo Tovar. Comencemos. Santa es una obra literaria escrita en 1903 que habla sobre la vida de la joven Santa, una joven con belleza que se convierte en una mujer de la vida galante, la mujer más solicitada en una de las profesiones menos respetadas en toda la historia. Esta obra forma parte de la corriente literaria del naturalismo, y los novelistas naturalistas se caracterizan principalmente por ubicar a sus personajes en diferentes lugares, siempre demostrando que su comportamiento depende de la herencia y de las influencias del medio social. Todo está de algún modo predestinado. En el capítulo 1 de Santa se nos narra cómo esta joven llega a conocer aquel lugar, aquel prostíbulo, en donde la patrona era la mujer conocida como Elvira, y cómo conoce también a la encargada de esa casa que se llamaba Pepa. Y menciona también cómo la llevaron inmediatamente al momento de arribar a realizarse estudios médicos para confirmar que estuviera sana y que fuera un producto que podría venderse con facilidad. Nos comienza a platicar todas las desgracias y los horrores que Santa no se imagina que ocurrirán después. Nos narra también la historia de la primera noche, la primera lluviosa noche que Santa vivió en aquella casa, y el cómo fue víctima de un abuso o de un asalto por parte de un hombre que era gobernador de un estado, y cómo se le incita a Santa, cómo se le obliga prácticamente a tratarlo con amabilidad y a acceder a todo lo que el gobernador quisiera, por el simple hecho de trabajar ahí, por obvias razones. Entonces, este primer capítulo nos deja muy en claro, con descripciones minuciosas, cómo era aquel lugar, cómo era la dinámica entre las demás chicas y Santa, cómo era la dinámica entre Pepa y Elvira, quienes eran las encargadas, y cómo Santa se encontraba constantemente en el pensamiento o en la decisión de irse y dejar aquel lugar o quedarse, todo tomándolo en cuenta y tomándolo en consideración para ver cuál sería la mejor opción para ella. En el capítulo 2 nos comienzan a contar la historia de Santa, del lugar donde vivía cuando era pequeña. Incluso se nos describe con minuciosos detalles que era una casita blanca, escondida entre los callejones de un pueblo. Se nos platica también que Santa vivía con su madre Agustina y con sus 2 hermanos, Esteban y Fabián, los cuales eran trabajadores de una finca. Se nos empiezan a dar toda esta historia detrás de Santa para que podamos comprender también un poco qué sucedió en su vida para que ella haya terminado en el prostíbulo que ya habíamos platicado en el capítulo 1. Entonces, toda la historia nos platica básicamente que Santa siempre había sido una niña muy hermosa, una joven muy hermosa, al que se le envidiaba mucho en el pueblo en el que vivía. Se le envidiaba por las otras jóvenes y se le anhelaba por los mozos también que vivían en el pueblo. Y Santa era una joven mimada, era una joven que pasaba mucho tiempo en su casa, vigilada por sus hermanos, vigilada por su madre, pero muy querida. Y también nos daba a conocer la historia que a Santa se le permitían hacer muchas cosas, por ejemplo, descansar, levantarse tarde en su casa. Sí apoyaba con las labores del hogar, pero seguía siendo una niña mimada, como se le acostumbró describirle. Santa reía y vivía felizmente, hasta que en una ocasión, nos comenta la historia, en una ocasión llegaron unos soldados ahí al pueblo en el que Santa vivía, y Santa, con 15 años de edad, pues tenía todas estas ilusiones de conocer a alguien, de enamorarse de alguien, de poder tener estos besos castos o estas incluso fantasías con alguien.
Entonces se enamora precisamente de un soldado que es conocido como Marcelino Beltrán, nos narra la historia, y pues se enamoran, se comienzan a ver escondidas. Obviamente la madre y hermanos de Santa no sabían nada de esto. Comienzan a tener más encuentros hasta que en una ocasión ellos consuman su amor y Santa queda embarazada de Marcelino, por lo cual Santa va a buscarlo y básicamente Marcelino pues no le sigue dando estas promesas de que siempre la va a amar, de que siempre la va a querer, y un mes después de que Santa lo fue a buscar, Santa descubre que Marcelino la abandonó. Marcelino se fue del pueblo, se fueron a otro lugar y pues dejaron a esta Santa, dejó a Santa más bien sola. Entonces 4 meses después de esa ocasión, Santa tiene un aborto, por lo cual su familia, sus hermanos y prácticamente todo el pueblo se enteran principalmente de que ella estaba embarazada, y para su madre fue algo muy vergonzoso porque teniendo en cuenta que esta historia es desarrollada a principios del siglo XX y en México, que está caracterizado por ser un país con una cultura desafortunadamente machista, corre a Santa, de su casa, la corren, los hermanos no la defienden y pues Santa no tiene otra opción más que acudir con la señora que le había planteado el trabajo, la cual era Elvira, y pues ya conocemos la historia que les platicaba anteriormente en el capítulo 1, cómo llega a este lugar, cómo llega a este prostíbulo. Y bueno, ya conociendo un poco más de qué trata esta historia, de qué va con el análisis de los primeros 2 capítulos, esta novela Santa relata la triste vida de una joven despreciada por su familia que cae en el mundo de la prostitución, donde conoce las bajezas y ruindades de las que es capaz el ser humano. Esta obra es reconocida como una de las obras maestras de la narrativa mexicana, y esta consideración se basa en el discurso narrativo que es bien planteado, con descripciones de la naturaleza y de la cultura marginal de un prostíbulo, como lo deja en claro esta obra. Esta novela revela también una capacidad de observación minuciosa que podemos percibir a lo largo de la historia y que incluso nos permite sumergirnos en ella, tal y como si nosotros estuviéramos viendo de cerca todo lo que ocurre en la novela, en esta obra. Además de la característica de la descripción minuciosa, en esta obra podemos identificar otra que también caracteriza a la corriente literaria de naturalismo. Esta historia daba a conocer las desgracias e injusticias ocurridas en la obra, y un ejemplo claro de esto es cuando Santa fue echada de su casa tras haber sufrido un aborto por la vergüenza que sentía su familia sobre el hecho de que Santa ya no era virgen. Y la característica que menciono, que forma parte de la corriente literaria del naturalismo, es precisamente la pretensión de la imparcialidad. Para los naturalistas, sus obras sirven para retratar las calamidades de los individuos, y ellos anteponen una objetividad a la subjetividad. Por lo cual, cuando el narrador de Santa está describiendo todo este suceso del aborto, se encarga solamente de detallarlo sin adjudicar su propia opinión sobre el hecho. Y es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta de esta característica de la objetividad y de la imparcialidad de los autores dentro de las obras naturalistas, como lo es Santa. Como conclusión, puedo decir que Santa es un libro de fácil lectura, el lenguaje que utiliza no es difícil de comprender, y considero que debido al interés que te deja capítulo tras capítulo, puede ser incluso rápido de leer. Recomiendo mucho su lectura, y tanto es así que si te interesa obtener el libro gratuito en PDF, puedes dejar un comentario y te lo compartiré por vía correo. Muchas gracias por su atención.